una producción de Transformación. Buenas noches, soy Edgar Martínez, una vez más en Movimiento de Regeneración. En esta, su tercera entrega, Brenda, Cristi, Leslie y Gema se aventuran en una charla por la identidad geográfica, de la serie Corrientes Geográficas, la geografía radical. Hasta excesos criticados, pero todo tiene límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo. Disiento totalmente del criterio muy personal de usted, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Una tarde en la universidad, nuestras amigas se reunían al salir de clases, comentaban lo que vieron y fueron surgiendo opiniones y dudas.
por fin acabó la clase. Ya me dolía la mano de tanto escribir. ¿Ustedes cómo vieron la clase, chicas? Ay, la clase fue una completa pesadez. Los profesores no hacen más que dictar una geografía mediocre y eso es con el fin de mantenernos alejados de otras teorías y metodologías. En lugar de exámenes con un valor del 80% o más en la evaluación, deberían de dejarnos algunos trabajos en equipo o hacer un poco más amena la clase con puntos de vista distintos, que no sea solo el profesor el que exponga. Es súper aburrido. Sí, estoy harta de lo que nos enseñan. Siento que eso no trasciende, con tantos problemas que hay en la sociedad y la academia transmitiendo una educación que no nos permite analizar los problemas desde raíz. Las chicas parecían bastante molestas por la forma en que se estaba impartiendo la clase de geografía. Conforme salían del salón, iban comentando por qué la clase se les había hecho tan pesada. Claro, y mientras enseñan eso, dejan de lado la sociedad, como si esta no fuera la que le diera forma al espacio. El modelo económico constituye un factor muy importante. Las actividades económicas influyen en la manera en la que la sociedad construye su espacio. Por eso sería interesante retomar a Marx, ¿no creen? Aunque también tendríamos que ver a quién le sirve la producción del conocimiento geográfico, ¿no? Cierto, porque hay una geografía con el fin de generar la guerra. Es como poner a la geografía al servicio del Estado. Es una modalidad del saber geográfico diferente a la geografía que aquí nos enseñan, que oculta las prácticas políticas, militares y las decisiones económicas y disimulan la temible eficacia del análisis espacial. La geografía es estratégica y en la academia lo único que enseñan son conceptos. Deberían enseñarnos por lo menos la aplicación de ellos. Sí, es estratégica, pero pienso que en este mundo donde existe la dominación de ciertos países sobre otros, haciéndose ricos a costa de otros, es necesario analizar y crear alternativas a partir del saber geográfico. Y no solamente hablar de los nombres de los ríos, países, capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como geógrafos deberíamos plantearnos, ¿qué esperamos de nuestra disciplina? Definitivamente tenemos que empezar a analizar los problemas que enfrenta la sociedad global. Christy fue la última en salir del salón y al escuchar la plática se acercó también a dar su opinión. Al parecer, ninguna de ellas estaba conforme con lo que el profesor estaba enseñando. Estoy de acuerdo, amigas. Deberíamos retomar la teoría marxista, porque a mí también me molesta el tipo de geografía que estamos recibiendo. En primera, el profesor no toma en cuenta nuestras opiniones, solo se dedica a dictar y no estoy de acuerdo tampoco con la evaluación. Pienso que los exámenes no reflejan nuestras capacidades, solo estamos memorizando conceptos sin reflexionarlos. Yo digo que el conocimiento geográfico debería utilizarse para tratar de solucionar problemáticas sociales, como la desigualdad. Las chicas pronto se encontraban adentrándose cada vez más a lo que después se conocería con el nombre de geografías radicales, mencionando un conjunto de perspectivas caracterizadas en términos generales por su posición de compromiso con la transformación social y sus aspiraciones de convertir a la geografía en un instrumento para dicha transformación. Estas perspectivas se consolidan entre finales de la década de 1960 y durante 1970, principalmente en los medios académicos de Europa y Estados Unidos. Se desarrolla en un contexto de efervescencia, contestación social y movimientos estudiantiles, que, aunque con razones variadas, coinciden en las críticas al orden socioeconómico imperante, ya que las expectativas positivas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial no se habían cumplido en términos del mejoramiento de las condiciones de vida de la población mundial, siendo que por el contrario las diferencias se habían acentuado, lo que llevó a un completo desencanto, mismo que se vio reflejado en las cuatro chicas, que al continuar la charla, a su vez intentan llegar a una alternativa geográfica. Algo en lo que tenemos que prestar atención es lo que nos enseñan en las escuelas, ya que responden a una economía global. Por ejemplo, no es lo mismo lo que nos enseñan en el nivel básico aquí en Latinoamérica que lo que les enseñan en Europa. Pareciese que estamos inmersos en una producción social. Pensar que nos están manipulando de todas las formas posibles, donde todo se produce en torno a los intereses de políticos y empresarios, me parece una patraña. Yo también creo que la economía global y la producción social de las que estás hablando están estrechamente ligadas entre ellas y con la producción del espacio. Díganme, los problemas de vivienda, la creación de guetos, la renta de la tierra, la gentrificación de las ciudades, no solo los vemos en escalas locales, sino nacionales y regionales, creando desigualdad en cada espacio entre los que ejercen el poder
y los dominados. Es una lucha de clase, lo que implica que a su vez el supuesto atraso de los países con respecto a otros son, ¿cómo decirlo?, desarrollos geográficos desiguales. Claro, es por esto que queda en nuestras manos empezar a cuestionarnos acerca de la realidad y enfrentarnos a la represión que existe para lo que exigimos los que criticamos el sistema, jóvenes que estamos hartos de que nos digan cómo pensar y cómo actuar. Sí, no podemos seguir reproduciendo esas verdades, sus teorías y modelos que no aplican a la realidad. Hay que hacer de la geografía una herramienta de cambio, que plantee alternativas, que cree conciencia. Las chicas realmente se preocupaban por los problemas sociales, como la pobreza y la desigualdad, y estaban totalmente en desacuerdo en la forma totalitaria en la que les impartían las materias. Pronto se acercaba el cambio de clase y éstas se fueron despidiendo, pero su reflexión no quedaría ahí. Como muchos profesores, no han reflexionado ni tantito que la experiencia humana no se puede cuantificar y que ese conocimiento neutro que tratan de transmitirnos es la base de la reproducción de la desigualdad, como lo dijo Marx en su teoría de la desigualdad social, donde habla del régimen del trabajo asalariado. Él dice que el capitalismo trata a la fuerza de trabajo humana, duración de vida, esfuerzo, creación y anhelo como mera mercancía que ha de ser comprada por un patrón a cierto precio y salario. No es posible. Mejor yo me voy a mi clase de teoría y método. Ahí sí nos enseñan metodologías cualitativas. Las veo más tarde. Sale, Cris. Bueno, nos vemos, Cris. Adiós, Cris. Yo creo que la solución que podemos brindar al problema del discurso enumerativo de la geografía es que la geografía es un arma para la guerra. Vamos, chicas, ¿no creen que nos manipulan? Esa geografía que nos enseñan sin cansancio en las aulas nos sirve más que para ocultar el verdadero significado y poder en la geografía. ¿Quiénes necesitan la geografía? Los países poderosos, los violentos, las potencias que someten a los países débiles. Nosotros, los geógrafos, deberíamos enfocar nuestros estudios a las estrategias de guerra y no solo en aprendernos lo que nos dictan de memoria. Nuestro país tiene un gran retraso en el ámbito social, económico y político. La división intrínseca entre agricultura e industria, por ejemplo, que lo único que crean son conflictos. Tenemos una gran cantidad de recursos, pero aún así nuestra economía depende del mercado internacional. Hay una corrupción descontrolada, desigualdades económicas grandes, gran cantidad de desempleo. En ese tipo de problemas debería de fijarse la academia. Bueno, igual me voy. Tengo mi clase de geografía política. Espero esté buena. Como vemos, la crítica al conocimiento científico está a la orden del día. En tanto se denuncia su carácter funcional al sistema y las nefastas consecuencias de sus desarrollos, como la carrera nuclear, problemas ambientales, entre otros, también se denunciará su pretendida neutralidad como un mecanismo claramente ideológico. El movimiento coincide también con la difusión de la tradición marxista en el contexto norteamericano, que había estado bloqueada durante la Guerra Fría. En este sentido, se producirán fuertes debates y notables aportes teóricos, a partir del rescate de tradición de estudios sociales que, partiendo de la obra de Marx, se habían desarrollado hasta el momento sin que la geografía tomase contacto. La geografía radical toma con esto el carácter de geografía de izquierda, con bases marxistas, que debe estar comprometida con el cambio social e intervenir activamente en su consecución. Se requiere ahora centrar la mirada en los procesos sociales, pues el espacio, y específicamente su organización, es el resultado de los mismos. Ni mero contenedor, ni mero reflejo. El espacio geográfico seguirá, así, ubicándose en el lugar central de la disciplina. Muy bien, radioescuchas, hasta aquí otro capítulo de Movimiento de Regeneración, de nuestra nueva serie Corrientes Geográficas. Agradecemos la colaboración de Gemma Arismendi con los postulados de Yves Lacoste.
Brenda Cabrera con los postulados de Milton Santos, Cristi Espinosa con los postulados de Richard Pitt y Leslie Reyes con los postulados de David Harvey. Es todo por esta noche, chicos. Se despide su servidor, Edgar Martínez, deseándoles un muy buen descanso y buen fin de semana. Hasta luego.